Entonces decíamos, la aplicación dinámica de carga me lleva a una fragilización, la concentración de tensiones también, y la temperatura, que es una de las conclusiones de este ensayo, es uno de los factores que también me lleva a que el material sea más frágil. Resulta que justamente lo que muestran estas imágenes son que en casos particulares como barcos que se partieron al medio, puentes que se vinieron abajo, en realidad aquí aparecieron tensiones dinámicas, aparecieron efectos de temperaturas, un montón de cosas que hasta ese momento no se tuvieron en cuenta, y es a partir de ahí que se inventa el ensayo de impacto para empezar a evaluar cómo se comporta un material con distintas aplicaciones de carga, con una carga ya dinámica, con concentración de tensiones, porque vamos a usar una probeta que tiene una talla, que es una muesca, y cómo se comporta también con la temperatura, a ver qué influencia tiene la temperatura y cada material a qué temperatura puede trabajar. Y el otro factor es el estado triple de tensiones. Esto en realidad tendría que haber avanzado mucho en estabilidad como para más o menos tener una idea de qué se trata, pero bueno, sería que en un punto cualquiera de la pieza, las tensiones son mayores a cero para cualquier eje que tome, ¿m? Para cualquier terna de eje que tome. Cosa que no siempre es así, pero bueno, si fuera así, digamos, por ejemplo, en una pieza tengo tensiones hacia los dos costados, imaginen una barra cuadrada, tengo hacia arriba, hacia el costado y longitudinal, eso sería un estado triple de tensiones. Eso atenta, digamos, contra el material y le da un efecto más frágil. Ahora lo van a ir entendiendo con el correr de los datos que vamos a ir viendo. Bueno, el ensayo de impacto, primero vamos a ver más o menos cómo se comporta la maquinita. Acá la van a ver un poco más claro. Esta es la que tenemos en la facultad. Es un marco, digamos, muy sencillo. Por acá adentro pasa, ven acá este caño, esta especie de vástago de acero inoxidable, digamos, muy brilloso. Bueno, la punta tiene un peso y no es otra cosa que un péndulo, o sea, acá estaría el eje del péndulo. Este peso se puede llevar acá arriba, o sea, se lo levanta, esto gira en este eje, se lo engancha acá arriba y se lo puede soltar y hacer que, como cualquier péndulo, digamos, dé la vuelta y pase para el otro lado. Ese sería más o menos el principio de funcionamiento de la máquina, pero ahora vamos a ver dónde interviene el material, o sea, qué es lo que va a medir. Esquemáticamente sería esto, ¿no? O sea, un eje, un largo un radio del vástago, un peso que en realidad va a llevar un martillo, va a pasar por abajo de todo. Acá abajo es donde vamos a colocar la probeta. Una probeta especial que no tiene nada que ver con la tracción, cambia la geometría, es una muestra, o sea, todos los conceptos respecto de probeta, es una muestra del material para sacar las propiedades de ese material, todo eso es válido. Lo único que en este caso la forma de la probeta va a ser distinta porque es otro ensayo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto en realidad parte de una altura fija que tiene la máquina, que es de donde se lanza, va a pegar con la probeta y le va a quitar la probeta una cantidad de energía. Va a pasar del otro lado y por diferencia de las dos energías potenciales podemos calcular la energía que consumió la probeta para romperse. La probeta se tiene que romper. Ahora vamos a ver la forma y cómo se coloca. Pero bueno, este acero, a este valor le vamos a llamar acero, o sea, es un parámetro como los que habíamos hablado, tensión de fluencia, tensión máxima. En este caso, A sub 0 es la energía de impacto. A veces se le llama CBN, que quiere decir Charpy en B, N, B notch, o sea, en talla en B. Ahora vamos a ver qué es la entalla, o el notch. Bueno, la idea es que
la sub 0 es P por R por la diferencia de los cosenos de los ángulos. Y bueno, como el ángulo de salida, digamos, después que rompió la probeta es más chico que el otro, me da un valor positivo. Se puede calcular a qué velocidad transita por acá el péndulo. No, no es demasiado relevante. Lo relevante es los resultados que me da respecto del material. Entonces, bueno, volviendo a este gráfico, lo que vamos a tener acá es un lugar donde se va a poner la probeta, el péndulo va a lanzarse desde acá, va a haber un botón de donde se aprieta para que un gancho lo libere, esto va a dar la vuelta, va a romper la probeta, este contrapeso así gigantesco, en el medio tiene un martillito, eso le va a pegar a la probeta estratégicamente como para romperla, la va a romper y va a pasar del otro lado, obviamente alcanzando una menor altura que la que tenía cuando salió. Eh, Hay una aguja que acompaña el movimiento del péndulo y hay otra que es una aguja que está separada, que en realidad lo que hace es marcar hasta dónde llegó la primera. Entonces, si yo hago un ensayo largo de acá, rompe la probeta y va a llegar a una altura más baja del otro lado. Si no tuviera esta segunda aguja que en realidad va a marcar el último lugar donde llegó la primera aguja, o sea, esta aguja se va a mover con el eje, va a empujar a la otra y después se va a seguir moviendo, porque va a seguir oscilando, porque es un péndulo. Después hay una posibilidad de frenarlo, digamos, acá tienen unos comandos para frenarlo, para que no quede dando vueltas un rato largo. Pero yo necesito saber hasta dónde llegó de este lado para poder calcular la energía. Eh, Esto directamente se va a ver en joules, acá en el cuadrante. Eh, y bueno, la existencia de esta aguja es ¿por qué? Porque es tan rápido el efecto del péndulo que se mueve, rompe y pasa del otro lado que yo tendría que filmarlo y detener la imagen justo en el lugar máximo que alcanzó, porque sería imposible ver, o sea, a simple vista no podemos ver hasta dónde llegó, es todo muy rápido. Entonces, bueno, con la ayuda de esta segunda aguja va a quedar perfectamente marcado el lugar máximo que llegó y ese va a ser ahí el valor que yo voy a buscar. Bueno, y hay dos tipos de ensayo, el ensayo de Charpy, algunos que por ahí estuvieron vinculados a escuelas técnicas o por ahí lo hayan visto en el trabajo. Hay dos ensayos de impacto que son el Charpy B, el Charpy B, el Charpy U y el Charpy ojo de cerradura, que son lo que vemos acá. Pero bueno, en realidad son todos ensayos Charpy. Y el ISOT, que ahora vamos a ver, es otro tipo de ensayo parecido, que en realidad busca lo mismo, pero digamos, tiene otras aplicaciones. Los ensayos de Charpy siempre usan probetas que tienen sección cuadrada, acá sí tiene que ser de sección cuadrada, de 10 por 10 milímetros, el largo tiene que ser 55, y la entalla, que sería, ven acá que tiene un fresado a 45 grados, eso es lo que se llama la entalla. La entalla tiene que estar en el medio de los 55, justito en el medio. Existe otra posibilidad que es hacer un corte con algún tipo, hacer primero un agujero con una agujeradora de banco muy precisa y después hacer un corte arriba y obtener esta entalla. O directamente con una fresa de punta redonda hacer una entalla en U. Estas dos prácticamente no se usan, tienen menos sensibilidad. Los métodos mecanizados hicieron que hacer este tipo de tallas ya no sea tan difícil como antes, por eso se habían inventado las otras, pero perfectamente ahora se pueden hacer estas con máquinas normales. Entonces es mejor porque tiene más precisión, digamos, es más exacto y es más cómodo para trabajar. Si nosotros vemos el equipo, imagínense que la probeta, si esto es un contrapeso, pero tiene acá un martillo, o sea, acá tiene un inserto que tiene una punta redonda, la probeta que va a ir puesta con su sección cuadrada mirando para este plano y su eje longitudinal va a quedar transversal a esta cara.
Vamos a ver si lo podemos ver mejor. O visto de arriba, quedaría como está acá. O sea, va a venir el martillo, le va a pegar a la probeta va a estar simplemente apoyada en un soporte que acá no se ve muy claro, pero bueno, es esto que está acá. O sea, hay un escalón, imagínense que acá hay algo en forma de L de un lado y del otro, digamos, esta pared marroncita son dos en realidad, hay una de este lado y otra del otro lado. Entonces, este, entre las dos paredes pasa el martillo este. Y la probeta va a quedar en el medio cruzándose, cortándole el camino a esto, que es en la punta tiene un martillo. El martillo, que sería geométricamente esto, es lo que va a pegar contra la probeta que está apoyada en el soporte y la va a romper. Como hablamos la semana pasada de las normas tienen que fijar todo, entonces fijan con precisión las dimensiones de la probeta, las dimensiones de la máquina, la distancia entre los apoyos, los radios que tiene que tener el martillo, los ángulos que tiene que tener la garganta esta, pues después acá cuando pase el martillo va a romper la probeta y va a tener que pasar el martillo y los dos pedazos de probeta también van a tener que pasar por este agujero. Así que todo eso está normalizado. Con este ensayo y mirando después, una vez que hice ese procedimiento, mirando después a dónde llegó, de ahí voy a sacar el A sub cero, que es la energía de impacto. En realidad la energía de impacto es la diferencia de las dos energías potenciales, pero sería un cálculo medio complicado. Se llega a la conclusión que este A sub cero que se absorbe acá es igual a P, que es el peso de este péndulo, por el radio del péndulo, y por coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. Básicamente, el peso del péndulo es siempre el mismo porque es parte de la máquina, o sea, no lo puedo cambiar, el radio tampoco, que sería el largo del péndulo este. Alfa 1 tampoco, porque sale siempre el mismo gancho de la misma altura. Entonces alfa 2, que sería el ángulo que alcanza de este lado, como se ve acá, este alfa 2, en realidad es el que define todo. O sea, teniendo el alfa 2, directamente, como los demás son todas constantes, eso define una energía. Entonces, para simplificar la cosa, en lugar de graduar este cuadrante en valores de ángulo, lo gradúo directamente en valores de energía. O sea, directamente yo sé que a cada ángulo, haciendo la cuenta, cuánta energía le corresponde. Entonces, en lugar de poner el ángulo, cuántos grados, voy a poner cuántos joules, desde 0 joules hasta, en el caso de esta máquina, 300 joules. Entonces voy a marcar y como a cada ángulo en realidad le corresponde directamente, porque las demás son todas constantes, le corresponde directamente un valor en Joule, directamente voy a graduar, o el fabricante de la máquina obviamente va a graduar en Joule esta chapa, y directamente me va a indicar en Joule. El ensayo en realidad es muy fácil, es muy simple, es poner la probeta, apretar el botón, disparar, leerle la aguja y ahí me da el valor. Más complicado es, digamos, tener la máquina, mecanizar las probetas y después todos los estudios que vamos a ver ahora, que tienen que ver con hacer el ensayo a distintas temperaturas, hacer unas cuantas variantes. El Una ensayo de pregunta. ISO se usa muy poco ahora, digamos, dos autores en distintos países desarrollaron, digamos, el mismo ensayo, pero con ciertas variantes. En el caso del ensayo de ISOD, en lugar de estar simplemente apoyada, o sea, acostada, la probeta está parada, está apretada por imagínense que esto es una especie de morsa que tiene que tener un tornillo para que yo apriete acá y la probeta quede empotrada. Imagínense que no la puedo poner, por más que las dos paredes estas se acerquen, no la puedo poner suelta porque se inclina, ¿no? Se movería. Entonces las tengo que ajustar para que quede a 90 grados, para que quede bien vertical. Entonces necesito un tornillo y hacerla quedar bien vertical.
esta es la entalla en B, como en el caso de la de Charpy. Quedaría acá, bueno, la norma me dice todas las distancias, los ángulos, y el martillo pegaría acá a 2 milímetros. Acá está mal, esto sería a 20 milímetros. A 20 milímetros del, digamos, del plano de la entalla. Pegaría acá y la rompería, y básicamente sería lo mismo y yo tendría que medir de la misma manera. O sea, eh, el mismo ensayo con la probeta dispuesta de otra manera. Igualmente, cada uno tiene su norma y no puedo mezclar resultados de los dos ensayos. Un ensayo para el mismo material, un ensayo va a dar un valor y el otro ensayo va a dar un valor parecido, pero no el mismo. Entonces, son dos ensayos diferentes con normas diferentes. Entonces, bueno, el ISO y el Sharpie, que es el más usual, incluso el más cómodo para fabricar la probeta, para hacer el ensayo más rápido, porque en el ensayo de ISO tengo que andar poniendo la probeta, ajustando, poniendo una escuadra para que quede vertical. En este caso es muy simple, directamente apoya arriba de una base, de un escaloncito. Imagínense que acá está apretada contra, digamos, acostada sobre también una base que es del mismo conjunto de acero, muy duro. Así que simplemente apoyarla y el ensayo arranca. Eso va a ser importante cuando quiera hacer ensayos en temperatura, porque como este método lleva mucho tiempo de armado de la probeta, de preparación, si yo a una probeta le llevo una temperatura muy baja para ver cómo responde el material, si se fragilizó a esa temperatura, va a ser un problema, porque yo voy a tener medida la temperatura en un sistema frigorífico, la voy a poner en la máquina y con este método, cuando termine de armar todo, la probeta tiene cualquier temperatura. En cambio, este es mucho más rápido. Yo directamente con una pincita especial voy, apoyo la probeta, disparo y el ensayo está hecho en menos de 3 segundos. Bueno, las normas en realidad es algo informativo, pero también ahí irán ya U500 como las de tracción, en este caso U516 para el Charpy B, 17 para el ISOT B, 18 para verificación de equipos, 106 para Charpy U y ojo de cerradura, que son las que vimos, las otras variantes que vimos al principio. Y las ASTM, las British Standard y las ISO y las DIN, cada uno con sus números. Uno busca del catálogo de ensayos de esas normas y busca por el número la norma que le corresponde, ahí le dice todo. De cualquier manera, acá sí hay cierta coincidencia, digamos, si uno busca Charpy B de cualquier norma, normalmente, digamos, todas van a decir lo mismo, ¿no? No hay tantas diferencias como en el caso del ensayo de tracción. Bueno, y acá entonces empezaría a aparecer la conclusión de lo que es todo esto. En realidad arrancamos medio atrasado, pero fuimos bastante rápido en la descripción. Eso les quedó claro, o más o menos claro, como después vamos a ver unos videos, entonces ahí les va a quedar un poquito más claro esto que lo estamos viendo en el aire, ¿no? De cómo va a apoyar a la probeta. Pero les quedó claro más o menos que es un péndulo, un peso, una altura de donde sale, una energía potencial, pasa por un lugar, rompe la probeta tiene una entalla para facilitar la rotura y para evaluar también el material, cómo se comporta ante entallas. Va a pasar del otro lado, va a quedar marcado hasta donde llegó y según hasta donde llegó son los joules que absorbió para romperse, y pueden ser más o menos. Si el material es muy frágil, los joules que le llevó a romperla son poquitos, y si el material es muy dúctil, obviamente va a costarle poner en juego más cantidad de joules, más energía. Y a eso le llamamos A sub cero.
Bueno, el método ISOT en realidad ya no lo vamos a tener en cuenta en este tipo de gráficos que vamos a ver ahora, porque, como le decía, por un tema de temperatura y tiempo, no me sirve, pero yo puedo empezar a hacer ensayos donde voy viendo qué valores de energía absorbe a distintas temperaturas. Y ahí viene la sorpresa de que el material a distintas temperaturas, ante el mismo ensayo, dan un valor de energía absorbida diferente. En general, vamos a ir viendo que si ponemos temperatura en este eje y energía de impacto absorbida, acá apenas se ve, en libras Newton o en libras, libras pulgadas o en kilográmetros, este, en esas unidades vamos a tener el eje y en temperatura vamos a tener el eje X. A distintas temperaturas me va a ir dando diferentes valores de energía. Y la conclusión de todo esto es que si yo tengo la posibilidad de llevar la probeta a temperaturas relativamente altas, y a temperaturas relativamente bajas, voy a ver, o lo suficientemente bajas, voy a ver que si recorro, por ejemplo, puedo hacer un ensayo cada 10 grados, fíjense que acá está hecho cada 10 grados, ya está arrancando en -40 prácticamente, entonces hago a -40, a -30, a -20, a -10, o sea, voy haciendo todo el recorrido, voy haciendo una tabla y voy marcando cuántos joules absorbió para cada temperatura. Cuando haga un gráfico me va a salir una curva de este tipo. O sea, va a haber una temperatura a partir de la cual el material da la misma energía por más que yo siga calentando. Y va a haber una temperatura mucho más baja a partir de la cual, si yo sigo enfriando, el material sigue absorbiendo la misma temperatura, la misma energía, como pasa acá. Lo único que la energía que va a absorber fría va a ser mucho menor que la que va a absorber caliente. ¿Eh? En este caso, bueno, acá ven la probeta de Charpy, y en realidad no es que pasa de golpe de este estado al otro estado en 1 o 2 grados, no, digamos, hay un rango. Fíjense que para que se haga el cambio a este material le llevó desde esta temperatura, -30, hasta casi 40. O sea, hay todo un rango donde va subiendo. ¿Eh? Entonces, si ustedes hacen el ensayo, van a ver que, bueno, si por acá, por abajo de -30, -40, el material está totalmente frágil, porque a temperaturas bajas se pone frágil. Entonces van a ver que sigo bajando y siempre está igual de frágil, porque está 100% frágil. O sea, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? 100% frágil significa que no tiene deformaciones permanentes. En la máquina de impacto se rompe sin deformarse, o sea, directamente se corta por arrancamiento. Llegado a este punto, cada vez empieza a costar más romperla y empieza a haber un poquito de deformaciones plásticas. Cuando llegamos a este punto de temperaturas más altas, lo que está pasando es que el material a estas temperaturas altas se comporta ya como dúctil, y a partir de ahí se comporta igualmente ya como dúctil, lo máximo de dúctil que puede tener el material, y tiene deformaciones plásticas grandes. Ahora vamos a ver unos gráficos que nos muestran la forma que toma la sección rota de la probeta, pero la fractura en este estado, a altas temperaturas, ya no va a ser por arrancamiento, sino que se va a armar algo que no es lo mismo, pero de alguna manera les podrá recordar lo que era la copa icono, una parte muy deformada en los costados, y rota en ángulo. En lugar de estar rota a 90 grados del eje, está rota de una manera que inserta una en la otra.
Eso es cuando es totalmente dúctil. O sea que el material puede estar en un estado totalmente dúctil, en un estado totalmente frágil o en este rango que es lo que llamamos la curva de transición. ¿Mm? Eh, para nosotros, ¿qué es importante? Bueno, saber si el material va a trabajar a bajas temperaturas, si va a trabajar a los golpes. Por ejemplo, un material de suspensión de un vehículo es un material que recibe un golpeteo permanente, digamos, cargas dinámicas permanentemente. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones, vamos a tratar de que no tengan tallas. Pero bueno, a partir de ahí empiezan a servir estos ensayos. Y ni hablar si el material es un caño o es un recipiente a presión, sobre todo que va a trabajar a baja temperatura, porque existe lo que habíamos hablado la otra vez, que si el material a la temperatura de trabajo es frágil, este, en caso de tener una sobrecarga de tensiones, va a provocar una explosión. Y yo necesito que sea dúctil. Esta curva, las posiciones que toma esta curva, las temperaturas, o sea, todo el dibujito completo, corresponde a cada material. O sea, este material que se ensayó acá le da esta curva, a otro material la curva le da por acá y por acá. O sea, todos tienen la misma forma de curva, pero la curva pasa por lugares distintos. O sea, yo podría hacer una familia de curvas, ver curvas de distintos materiales y veo que son todas distintas, todas tienen un comportamiento diferente, pero los puntos, las temperaturas y las energías son todas diferentes. ¿No? Tienen la misma forma, el mismo comportamiento, pero cada uno en sus temperaturas. Cada uno tiene sus temperaturas donde se da cada cosa. Eh, este comportamiento en particular lo tiene el acero. ¿No? Esa es casi una propiedad del acero. Otros materiales rompen de una manera, este, la mayoría de los no ferrosos, por ejemplo, rompen de forma este, prácticamente frágil en todos los casos y dan una curva más plana. ¿No? En el caso del acero, bueno, se da esto, ¿no? Que se dan estos dos escalones, que se dice que es el plató más alto y el plató más bajo, que son dos valores de energía mínimo de este lado y máximo de este lado, que diferencian el estado totalmente dúctil y el estado totalmente frágil. Una conclusión que sale de esto, a ver si a alguno se le ocurre una idea brillante, sería que qué pasa en general con los aceros y la ductilidad y la fragilidad. A ver si alguno saca una conclusión de haber visto esto. Bueno, no importa, ahora que se las diga se van a dar cuenta y van a decir, ah, claro, es cierto. Esto me está diciendo que cualquier material, como dijimos que esto es independiente del material y que la curva me va a dar siempre la misma forma, más acá o más allá, pero siempre va a dar la misma forma, con distintos valores de energía, a distintas temperaturas, pero siempre con el mismo comportamiento. Como siempre va a haber digamos, una altura donde las energías son bajas y el material es frágil, y otro rango de temperaturas donde el material se comporta como dúctil, quiere decir que cualquier acero, modificándole la temperatura, yo lo puedo llevar a un estado frágil o a un estado dúctil. O sea que lo que hablamos de dúctil y de frágil como tracción es con cargas estáticas y temperaturas ambientes. ¿Eh? Entonces dijimos, un acero de alto contenido de carbono es frágil. Un acero con alto contenido de carbono es dúctil y tiene poca resistencia. Eso dijimos la clase pasada. Bueno, pero eso es a temperatura ambiente.
La conclusión de esto es, cualquier acero, por más que me dé dúctil, frágil, lo que fuera, a temperatura ambiente, yo lo puedo llevar a alguna temperatura que va a depender del material, o sea, cada material tiene una curva diferente. Pero en algún momento, en algún valor de temperatura que yo lo pueda llegar a llevar, a cualquier material lo vuelvo dúctil. Y si lo enfrío, también, depende de qué material sea, a qué temperatura va a pasar, pero va a pasar que el mismo material que a altas temperaturas lo pude hacer 100% dúctil, lo voy a poder hacer también a bajas temperaturas 100% frágil. Entonces, hablar de fragilidad y ductilidad en términos estáticos y de temperatura ambiente, como en el ensayo de tracción, es una cosa, y otra cosa es qué pasa cuando las temperaturas cambian. Bueno, cambiando las temperaturas, podría decir que todos los aceros, o prácticamente todos los aceros, pasan, salvo algunas excepciones de aceros con ciertas aleaciones, los puedo llevar a un comportamiento totalmente dúctil o totalmente frágil. Obviamente que un material de los que uno le llama son relativamente dúctiles, la curva la va a tener bastante a la izquierda. ¿Por qué? Porque recién se va a volver frágil a temperaturas muy, muy bajas. Y un material que a temperatura ambiente es frágil, obviamente ya va a estar abajo a temperatura ambiente y se va a volver dúctil calentando con un horno. Otros que son dúctiles a temperatura ambiente, para volverlos frágiles lo voy a tener que enfriar un montón. Pero a todos los voy a poder volver frágil y los voy a poder volver dúctil a distintas temperaturas. Estas otras dos curvas que ustedes ven acá, en realidad son el mismo gráfico, nada más que en lugar de medir las temperaturas, perdón, en vez de medir las energías que mido a través del ensayo en el péndulo, en Joule, lo que estoy midiendo es el porcentaje de fractura frágil que voy a tener en el medio y dúctil que voy a tener afuera. En realidad, si yo después analizo o visualizo, una vez que se rompió la probeta, las dos partes van a ser más o menos igual, pero voy a ver que si la fractura es totalmente frágil, va a estar cortada la sección directamente y no voy a ver nada, voy a ver que sigue siendo cuadrada, que tiene una superficie granulosa y brillosa, pero si empiezo a caer acá en la transición, la probeta va a tener una parte de fractura frágil, que sería justamente esa que le digo, granulosa y brillosa, y un porcentaje de fractura en el área totalmente dúctil, que sería ya una estructura opaca y que da una sensación de tener un granulado más fino. Y que aparece en ángulo. No aparece a 90 grados del eje de la probeta, sino que aparece con cierto ángulo. Entonces, acá lo que está haciendo es un gráfico poniendo, en lugar de, en función de la temperatura, poner las energías, se está poniendo en función de las temperaturas el porcentaje de fractura frágil que tiene el material. Mejor dicho, el porcentaje de fractura dúctil que tiene el material. En este caso podríamos decir que tiene 50 y 50, o sea, a este caso correspondería por ahí este punto. Cuando se vuelve totalmente dúctil, yo estaría por acá. O sea, sería la misma curva, pero en vez de basarme en las energías, basarme en los porcentajes de fractura frágil y dúctil, porque yo sé que acá va a tener un comportamiento 100% dúctil y acá 100% frágil. Y después, distintas proporciones que corresponden a esta curva, distintos porcentajes de una u otra fractura. Fíjense que en la medida que el material se va volviendo más frágil,
también hay más contracción lateral. ¿Por qué? Porque en el estado frágil, a bajas temperaturas, se va a romper con mucha facilidad, se va a romper, como decíamos la semana pasada, como un vidrio, se va a romper y no le va a modificar, digamos, la geometría que tiene la sección, que si es cuadrada va a seguir siendo cuadrada. En el caso de que ya hubo algún tipo de componente dúctil, eh, es como que va a haber cierta resistencia que tiene el material a romperse y va a haber que primero deformarlo un poquito plásticamente hasta que rompa del todo. Bueno, eso justamente hace que se deforme la probeta con esta forma. Si estoy en el estado totalmente dúctil, directamente yo voy a tener nada de componente frágil en el medio y voy a tener una probeta que tiene un comportamiento totalmente dúctil, o sea, con una gran deformación, una gran curvatura de los lados del cuadrado, ¿eh? Que se llama contracción lateral, y voy a tener un comportamiento que se puede ver fácilmente que es dúctil. Ahora vamos a ver una fotito. Acá lo que quería decirles, no, o sea, básicamente lo dijimos, bueno, que todos los materiales los volvemos dúctiles o frágiles según las temperaturas. En realidad estos métodos no se utilizan, ¿eh? O sea, ponerlo en función de estas variables no se utiliza, y lo que se utiliza es esto, ponerlo en función de temperatura y energía, ¿no? Que como ven me da curvas parecidas, pero en realidad la curva válida es esta. Si van al Metal Handbook, van a ver un montón de aleaciones de acero, cada uno con su curva, y van a ver que todas las curvas tienen la misma formita, pero son distintas. O sea, las temperaturas y las energías que están marcando son todas diferentes. O sea, si yo pongo una encima de la otra, por aquí si una da así acá, y acá baja más de golpe. O sea, hay de todo, digamos, todo tipo de... Pero si yo voy a usar justamente para bajas temperaturas, para impacto, sabiendo que la pieza va a tener concentrador de tensión, o sea, empiezan a jugar esas cosas, yo tengo que tener los estudios de impacto. Normalmente se puede decir que la mayoría de las piezas de máquinas tienen un comportamiento casi siempre estático, entonces, bueno, no es tan importante esto. Pero bueno, hay que conocerlo y en piezas particulares, ahí hay que empezar a tenerlo en cuenta, hay que empezar a buscar los catálogos con estos parámetros. Esto acá lo que muestra es, según la norma, cómo tiene que ser, con qué diámetro de alambre tiene que ser hecha una pinza que no le transmita mucho la temperatura a la probeta. Yo les había dicho que si lo hago con Charpy, como es tan rápido, yo agarro la probeta de la temperatura en que está, lo pongo en la máquina y enseguida, con menos de 3 segundos, yo ya estoy haciendo un ensayo. Pero es mejor si para transportarla uso una herramienta que tenga una superficie de contacto muy baja, porque se va a disipar menos la temperatura, tanto sea que está muy caliente o que está muy fría, y se va a mantener mejor la temperatura. Entonces ya directamente la norma me dice, mandate esta pincita que es bien finita y que no va a hacer que la superficie de contacto le cambie demasiado la temperatura. ¿Mm? Bueno, esto sería la muestra de eh, hacer el ensayo a 10 temperaturas distintas. ¿Cómo me quedaría? O sea, si el material está en un estado totalmente dúctil, o sea, en la parte de arriba, en la parte esta, ¿m? Obviamente va a tener mucha contracción lateral, no va a tener un componente frágil en el medio, ¿m? Se va a deformar mucho abajo también. Este,
esta es la prueba está una vez abierta, ¿no? Entonces, eso se dice que es una fractura de un ensayo donde el material se comportó 100% dúctil. Acá estamos viendo cómo sería la morfología de la superficie si tuviera una fractura totalmente frágil, que correspondería al mismo ensayo para el mismo material hecho a temperaturas más bajas, mucho más bajas. Entonces acá tendría un comportamiento frágil, que también lo veo en la superficie de fractura. Y como les decía, en la transición, o sea, cuando paso por estos puntos y me va dando valores cada vez más altos, si yo me pongo a mirar la fractura, voy a ver que este, va tomando distintas proporciones de fractura frágil y dúctil. O sea, en este caso tengo 0% dúctil y en este tengo 100% dúctil. Y en el medio voy teniendo 10% dúctil, 20, 30, 40. Voy subiendo la ductilidad porque voy subiendo la temperatura. Hasta que llega a una temperatura donde ya directamente la curva se hace una recta horizontal y estoy totalmente dúctil. Esto sería lo mismo, pero en un esquema, digamos, en dibujitos. O sea, tengo el 10% dúctil, el 20, el 30, 90. Esto es, digamos, bastante sencillo. Cuando se produce la fractura, esto es algo que yo agregué después en esto, porque es interesante, cuando se produce la fractura, aparece una fractura frágil y una fractura dúctil. El material en su estado totalmente dúctil tiene solamente fractura dúctil, en el estado frágil tiene solamente fractura frágil, y en la transición tiene una parte de frágil y una parte de dúctil. Ahora, ¿qué pasa a nivel de los granos cuando la fractura se vuelve dúctil y cuando se vuelve frágil? La fractura frágil es directamente cuando, digamos, se va expandiendo una fisura de grano a grano y va rompiendo los granos, o sea, dentro del grano, esto está asociado a lo que vimos en las primeras clases, entonces, qué va rompiendo? Las uniones interatómicas entre los cationes de la red de, el cristal del grano. Entonces voy directamente rompiendo estas uniones adentro del grano, por eso la fisura evoluciona por dentro del grano. ¿Y por qué en distintos ángulos? Porque como habíamos dicho en las primeras clases, cada grano tiene una estructura de una red ortogonal, pero el ángulo de la terna es propio de cada uno. Cada uno tomó una terna, adoptó una terna cualquiera. Esto según cómo se empezó a enfriar. Entonces, bueno, no es que están todos alineaditos, sino que cada uno, esta red la tiene en un ángulo diferente. Entonces, bueno, no importa, va a salir de un grano, va a pasar al otro, va a ir rompiendo siempre por la misma línea de la red, va a romper el otro grano, a partir de ahí va a romper el siguiente en el ángulo que tenga, el otro. Obviamente que esto está muy ampliado, o sea, de esto va a romper millones, ¿no? Por eso cuando miramos al microscopio, una fractura frágil, vamos a ver esto, una estructura de tipo repollo se llama, que parecen hojas de repollo, que en realidad son los granos cortados por la mitad. Directamente yo como que el grano lo corté por sus uniones atómicas, entonces veo los granos pero rotos. Esto solamente se puede hacer con un microscopio electrónico, porque los microscopios ópticos no permiten un aumento tan grande como los electrónicos. Porque el microscopio óptico hay que hacer foco, es como la cámara de fotos, digamos. Si yo enfoco algo que está muy cerca, lo que está lejos pierde, digamos, resolución, pierde definición, y al revés, si hago foco atrás, pierdo adelante. Entonces, el sistema óptico no me permite ver
superficies que en realidad tienen un volumen, digamos, no son un plano. La metalografía es otra cosa, es para ver los granos, pulir la superficie, entonces ahí sí, toda la superficie es plana y yo puedo mirar los granos, pero acá yo tendría que mirar la superficie directamente cómo quedó rota, ¿eh? Que tiene una rugosidad, una superficie especial. Entonces, bueno, si viera una fractura totalmente frágil, vería al microscopio electrónico, que el microscopio electrónico no tiene el problema del foco porque, digamos, transforma una superficie de 3 dimensiones en una proyección de 2, sin ser afectado por el foco, o sea, directamente traduce todo como está, no tiene que hacer foco en ningún lado. Entonces directamente ahí sí se puede ver la imagen completa y se ven, en el caso de la fractura frágil, los granos rotos de esta forma. ¿Y qué pasaría con la dúctil? Bueno, la dúctil, la diferencia está en que cuando yo rompa, lo que voy a tener que hacer es, antes de romper el grano, hacer una gran deformación plástica. Justamente dijimos, en la parte dúctil es cuando hay más deformación plástica, entonces necesito deformarlo plásticamente antes de que se rompa, y por lo tanto ahí la energía me da más alta. ¿Se acuerdan que lo veníamos diciendo hoy? El material dúctil, estoy en el escalón de arriba, o sea, las, este, las energías que necesito son más altas. ¿Y por qué necesito energías más altas? Porque a esa temperatura el material se vuelve más dúctil y por lo tanto, antes de romperse se deforma plásticamente. Bueno, acá se ve claramente cada uno de estos huecos, cada uno de estos cráteres son los granos, y el borde de grano que tiene una elongación más grande, o sea, lo que llamamos alargamiento de rotura, ¿eh? La semana pasada con el ensayo de tracción, como el borde tiene una ductilidad o un alargamiento de rotura más grande, es lo último que se rompe, lo que más se deforma, ¿eh? Por ahí en el medio se rompe más rápido, pero en los bordes hay que deformarlo bastante para poder romperlo. Entonces la superficie vista al microscopio electrónico de barrido aparece como una superficie así, ¿m? También llamada un mondongo, ¿eh? O sea, esto tiene palabras bastante caseras. El otro un repollo, en este caso un mondongo. Bueno, esto pasa ¿por qué? Porque estoy aplicando tensiones, estoy rompiendo los granos, pero en realidad no los estoy rompiendo por un plano cristalino, sino que los estoy primero deformando. Los que se van a deformar más son los bordes. Entonces me va a quedar la diferencia entre el borde que se deformó más, el que en realidad absorbió toda esa energía de más, porque el material tuvo que deformarse plásticamente, y el medio que va a quedar como no tan deformado. Por eso ese se produce luego de una gran deformación plástica de los ligamentos entre granos, los ligamentos que son los bordes de granos, ¿no? Fíjense, así como veíamos esto mismo para los ensayos de tracción, veíamos qué pasaba cuando tenía un 10% de carbono, un 20, un 30, si era un 1030, un 1040. Bueno, en este caso estamos haciendo lo mismo, pero con el ensayo de impacto. Eh, en general decimos que el material, el acero puramente al carbono, o sea, que responde al diagrama hierro-carbono, que es hierro, carbono y ningún aliante, dijimos que se volvía dúctil con el bajo contenido de carbono. Bueno, acá de alguna manera se repite, porque fíjense que a temperaturas ambientes prácticamente está dúctil el de bajo contenido de carbono, y ya lo van a encontrar frágil al de alto contenido de carbono. Pero bueno, esta es una superposición
del mismo gráfico para distintos porcentajes de carbono. O sea, así se comporta el de 0,11 de carbono, así el de 0,20, así el de 0,30. ¿Eh? Fíjense que a temperatura ambiente los aceros este, de alto contenido de carbono ya están frágiles, que es lo que veíamos en el ensayo de tracción. Y recién superando, por ejemplo, en estos últimos casos, los 150 grados de temperatura, recién los puedo volver relativamente dúctiles. Y fíjense que las curvas de transición no son iguales, fíjense que no son paralelas estas curvas, más paralelas es una forma de decir, porque son curvas, pero cada una tiene una distinta curvatura, y fíjense que el acero al carbono justamente es el que más bruscamente pasa del estado dúctil al estado frágil. En poquitos grados se me vuelve de dúctil a frágil, o sea, sin bajar demasiado la temperatura ya lo tengo frágil. Esto es medio peligroso porque si yo no lo preveo, estoy creyendo que el material va a ser dúctil y apenas le baje unos poquitos grados, de pronto se me va a volver frágil. Bueno, estos son un par de gráficos de ver, ya no entre distintos porcentajes de carbono, sino en el mismo porcentaje. ¿Qué pasa si el material está normalizado, si está laminado? Y acá me está comparando las curvas, la parte de la curva, con aceros que ya no son al carbono, sino que uno tiene 30% de manganeso, o sea, ya lo está poniendo en función del manganeso que tenga. Después vamos a ver en otras clases la influencia que tiene cada material, cada elemento aliante, como puede ser el manganeso, el cromo, vanadio, níquel. Pero bueno, digamos, sería un inicio de empezar a ver que esos aliantes le cambian las propiedades. Le van a cambiar también esta curva. Entonces, entre dos materiales, si yo voy a trabajar a una temperatura de servicio como esta, este material B a esa temperatura va a ser totalmente frágil, no me va a servir si yo necesito que se mantenga dúctil. Y este material A, que tiene la curva más a la izquierda, no va a estar en el estado totalmente dúctil, que sería la recta que después vendría acá adelante, pero sí por lo menos va a tener cierta ductilidad, va a estar en la curva de transición, que ya es mucho mejor que estar acá abajo. Entonces, a esta misma temperatura de servicio, dos materiales que tienen dos curvas diferentes, me va a servir más el que tiene la curva a la izquierda. Entre los dos, el que tenga la curva más a la izquierda. Y de hecho, cuando se da un envejecimiento, una decarburación o cualquier tipo de alteración de la estructura, que vamos a ir viendo también en la materia, el material modifica sus propiedades y cuando pierde sus propiedades yo puedo ir viendo a través de ensayos de impacto que su curva se corrió a la izquierda. Se corrió a la derecha, perdón, se empeoró, ¿no? Empeoró respecto a la fragilidad, se fue a la derecha. Es lo que pasa, por ejemplo, en los programas de vigilancia de las centrales nucleares. O sea, en las centrales hay guardadas probetas de Charpy en unos bolsillitos que tiene, un bolsillito de acero, obviamente, ¿no? Que tiene en la estructura del recipiente de presión. Ahí están guardadas probetas de Charpy y cada cierta cantidad de años, cuando se hace una parada de la planta, se agarran esas probetas, se les hacen los ensayos de Charpy a distintas temperaturas y se va comprobando cómo se va moviendo a la derecha, o sea, va empeorando la calidad del material porque la radiación lo afecta. Se va viendo cómo se va corriendo a la derecha y eso también permite saber si el material todavía cumple con las condiciones de diseño o no, pues si se me fue muy a la derecha, ya estoy trabajando con un material muy dúctil, que es muy frágil para las condiciones de servicio. O sea, yo arranqué con un material dúctil, lo fabriqué con un material dúctil y por el uso mismo del equipo se me volvió frágil. Esto pasa en una caldera también, pero en el caso nuclear es
digamos, mandatorio tener este control, porque obviamente si el material se va volviendo muy frágil, es un peligro catastrófico, enorme. Entonces tengo que hacer este control para ver qué va pasando. Y como las centrales nucleares en general no hay dos iguales, todas son de alguna manera experimentales, a cada una le hicieron con un diseño distinto, no hay un estándar. En cada una hay que andar haciendo todos estos estudios para ver esa central en particular qué está pasando con su material. Bueno, acá lo que me está diciendo es que la curva incluso puede variar. Hay materiales que son más isotrópicos que otros. Entonces, según si yo tomo la probeta en un sentido o en los otros, o sea, según en el eje que quede la talla, me van a dar curvas parecidas, pero diferentes, con distintas temperaturas de transición y del estado frágil y el estado dúctil. En este caso está hablando de dirección de laminación, o sea, en realidad, obviamente, cuando hago un laminado, de alguna manera estoy cambiando la forma de los granos porque los estoy llevando a un tamaño más chico, los estoy comprimiendo y los estoy comprimiendo en un sentido más que en los otros. Entonces, obviamente, después si yo tomara probetas en distintas orientaciones, me daría distintos gráficos. Cosa que pasaría en el ensayo de tracción también, ¿no? Bueno, y acá lo que tienen son los formularios que ustedes tendrían que llenar en caso de estar en el laboratorio. este, Son muy sencillos, pues, como les decía, el ensayo es simplemente hacer un procedimiento, lo importante es que la probeta esté bien hecha, esté bien mecanizada, cumpla con las condiciones de la norma, las medidas, los ángulos, la terminación superficial, y con eso me va a dar bien. Digamos, la operación es muy sencilla. Entonces, bueno, hacer varios ensayos de impacto, lo único que implica es tomar varios ensayos que de pronto pueden estar hechos a distintas temperaturas, bajas y altas. Si quiero sacar una curva, obviamente tiene que ser todas del mismo material y a distintas temperaturas. El método tiene que ser siempre el mismo, el área va a ser siempre el mismo porque son 10 por 10, que es la sección. Y bueno, y ahí podría ir tomando para distintas temperaturas, que es lo único que vengo variando, lo que va a variarle como resultado, que son las energías, que puede estar en joule o puede estar en kilogramos. Y la resiliencia, que no está arriba, eso lo habíamos anulado porque en realidad es un parámetro que cayó un poquito en desuso, es la energía que yo obtengo de acá por milímetro cuadrado, o sea, es directamente dividir la energía que saco a sub cero, dividirlo por la sección. Eso me daría un parámetro K mm, que se llama resiliencia. En general no hace falta mucho porque difícilmente ustedes vayan a hacer un ensayo con probetas que no tengan 10 por 10, o sea, el estándar es 10 por 10. Entonces, si en algún caso muy particular tengo que usar una de 10 por 5, los tengo que poner los dos en términos de la sección para poder compararlos. Pero no es usual, salvo casos excepcionales donde no puedo hacer otra cosa, no es usual usar probetas que no sean de 10 por 10. ¿No? Bueno, así que esto sería eh, volvamos acá. Esto sería, digamos, el informe que normalmente se llena, que yo les puse un práctico.
que no sé si está subido todavía a la página de Ferroviaria, pero bueno, yo armé un práctico especial para que ustedes hagan una aplicación, ¿no? de esto. Pero como les digo, en realidad es una cuentita muy fácil, ¿no? O sea, es una observación y en el caso de calcular la resiliencia es un cociente, nada más, es muy sencillo. O sea, es un método que prácticamente de observación, de hacer el ensayo y mirar cuánto dio. Es como pesarse uno en la farmacia, digamos. Te pesás y te dio un valor, lo anotás. Este, uno podría repetir lo mismo a distintas temperaturas, pero desafortunadamente, por más que varíe la temperatura, uno pesa lo que pesa, ¿no? Pero en el caso sí, la energía para romperlo, el material, sí varía con la temperatura. Bueno, lamentablemente, como hay problemas con el campus, que fue lo que originó que me vuelva loco al principio, no sé si vamos a poder ver. Profe, yo ya tengo otra clase los viernes. Sí, sí, igual estamos terminando. Ya Está bien, está bien. les quería mostrar nada más que no, o sea, habría que entrar a YouTube, y junto con la clase, abajo ustedes van a encontrar unos links que dice eh, el nombre de otras páginas de YouTube, donde justamente lo que se hace es el ensayo y está filmado el ensayo para que ustedes lo vean. Eso pasa en tracción, pasa en impacto. Mi idea es, como les había comentado ya la semana pasada, ir al laboratorio y filmar videos de ese tipo, un poquito más largos y un poco más explicados, hechos con nuestras propias máquinas, y con los resultados. O sea, no solo mostrar cómo se hace el ensayo así rápidamente como los videos que están en YouTube, sino ir haciéndolo, explicando para qué se hace cada cosa, tomando los resultados y pasándoles los resultados a ustedes. Así que bueno, espero pronto poder hacer ese trabajo y ya les ayudaría mucho a ustedes también. Bueno, por hoy estaríamos. Disculpen los contratiempos para arrancar, que ya arrancamos mal con el tema de que había tenido una reunión. Y después, bueno, el tema del campus que voy a tener que revisar por qué no me bajaba el práctico de impacto. Pero bueno, dentro de todo lo pudimos ver y lo pudimos describir. Este tema estaría casi terminado. Vamos a seguir viendo el último ensayo de esta serie, que es el de dureza, la clase que viene, y después ya vamos a seguir con temas más metalúrgicos. Como les decía, estos temas lo que buscan es que ustedes conozcan la nomenclatura, el lenguaje que después se va a usar este, en las aplicaciones de ver un diagrama de hierro-carbono, de un tratamiento térmico, de una selección de aceros, ¿no? Y como dijimos, estas tres clases de ensayos eh, son parte de la materia, pero bueno, preferí darlas primero para que nos pongamos de acuerdo con el lenguaje que se va a usar permanentemente en todas las clases de la materia. ¿Mm? Bueno, si están de acuerdo, por hoy la clase no fue demasiado larga, pero por lo menos pudimos recuperar algo. Aparte, bueno, el tema lo pudimos terminar. Por ahí fui un poquito rápido, pero bueno, si tienen preguntas, cualquier cosa me pueden preguntar por mail o me preguntan en la clase que viene y lo vamos cerrando. Y la próxima veríamos entonces el de dureza. Si quieren bajar
del campus, el de dureza, para tenerlo a mano, les puede venir bien. El tema de dureza, digamos, en cuanto a tiempo y a contenidos, es parecido a este, en cuanto a complejidad, ¿no? Después el tema es otra cosa, pero otro contenido, pero la complejidad, digamos, es como digamos, es relativamente simple. Y bueno, de ahí ya salimos de lo que son ensayos. Bueno, si alguno quiere consultar algo o acotar algo más, si no, terminamos. No, le iba a consultar, profe, el link de YouTube lo suben, están subidos en el campus, porque la clase pasada no pude asistir yo. El link de YouTube está, no, tenés que fijarte en el Teams, que hay una, entrando al equipo Ciencia de los Materiales, hay varias notas, digamos, varias informaciones que yo fui publicando Está bien. y Bueno, ahí tienen el link de YouTube para entrar directamente, el canal de YouTube, digamos, que es donde van a encontrar los videos nuestros. En realidad, como les perfecto. decía la otra vez, hay un montón de videos porque quedaron del año pasado, hay de otras materias y todo, pero ustedes busquen Ciencia de los Materiales, clase 1, clase 2, clase 3, y ahí van a encontrar lo mismo que hablamos acá. Perfecto, profe. Bueno, gracias a todos, buen fin de semana y nos seguimos viendo el viernes, entonces. Igualmente, buen fin de... Gracias, Buen fin de profesor. Hasta un luego. abrazo, abrazo.